La gasolina sube y sube y sube la gasolina y no tiene cuándo parar. En el último tiempo, los últimos 6 meses, se calcula que ha subido entre 7 y 9 soles en los diferentes octanajes. Pero además, la congestión vehicular es otro tema que genera incremento de gasto de combustible para los conductores. Alberto Morizaki es gerente de estudios económicos de la Asociación Automotriz del Perú. Vamos a hablar de este y otros temas. ¿Cómo está, Alberto? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Señor Morizaki, a ver, la gasolina que sube y sube y no para de subir. Correcto, ¿no? Y el mayor uso de esta gasolina se da en un entorno en donde la congestión en Lima es un problema importante, ¿no? Y no solamente la congestión en Lima genera un sobreconsumo de la gasolina y por ende un mayor gasto de las personas, sino también pérdidas horas hombre, ¿no? Que también, si uno valoriza esas pérdidas de horas que uno podría estar destinándolas al trabajo y la sobrecombustión o el mayor uso de la gasolina, Lima más o menos aproximadamente pierde al año más de 11.000 millones de soles, ¿no? Es lo que hemos podido calcular. A ver, este mal no es de hoy. Se hacen pistas nuevas, se hacen bypasses, se hacen obras de infraestructura, pero el tráfico sigue igual. ¿Por qué no podemos conseguir una ciudad con un tránsito fluido? Correcto. El problema no es muchas veces se dice que el problema de Lima es, por ejemplo, por la gran cantidad de vehículos que existen, ¿no? Pero si tú comparas Lima con otras ciudades de la región como Santiago de Chile, Ciudad de México, Río de Janeiro, Sao Paulo, ves que la cantidad de vehículos en Lima es mucho menor a la de esas ciudades, pero a pesar de ello, en los rankings mundiales, Lima aparece como la ciudad con mayor congestión en la región. ¿Y eso a qué se debe? A que lo que se debe hacer no es pues la construcción de grandes obras viales, lo cual genera mucho gasto y hay mucho dinero de por medio, sino temas más simples y donde la inversión es mucho menor. Por ejemplo, mejorar el tema de la señalización, mejores diseños viales, semaforización. Eso es básicamente lo que necesita la capital para que el nivel de congestión disminuya, ¿no? Aparte de otras medidas como, por ejemplo, debemos de alguna manera promover que los vehículos obsoletos salgan de la ciudad, de la circulación normal en las vías, ¿no? Y eso se hace por ejemplo, con un bono de chatarreo que funcione eficientemente como se da en otros países. O, por ejemplo, que el sistema de inspecciones técnicas vehiculares funcione correctamente, ¿no? No es posible, por ejemplo, o algo no funciona bien cuando ves que del total de vehículos que pasan estas inspecciones técnicas vehiculares, por ejemplo, en Alemania, en Chile, el porcentaje de vehículos que desaprueba, estamos hablando de más del 25%, mientras que en Perú el porcentaje de vehículos que desaprueba esas inspecciones técnicas está alrededor del 10%. Entonces, hay algo ahí que no está funcionando bien. Entonces, sacando vehículos obsoletos de las vías también disminuyes los niveles de congestión, ¿no? Y tienes que incentivar también el ingreso de vehículos nuevos, ¿no? Que generan menos congestión, con una estructura tributaria más favorable para el sector automotor o con medidas que incentiven el ingreso de vehículos electrificados, sea híbridos o eléctricos, ¿no? Básicamente por ahí va el tema de solucionar el tema de la congestión en Lima, ¿no? Pero no pasa también por un tema educación-sanción, digo. Total. Tenemos un problema que es siempre en la pista de Lima se vive la selva de cemento, el gana-gana, le saco la vuelta al semáforo, doy vuelta en el sector en el que está prohibido, en el que le robo un poquito a la vía, y entonces eso genera finalmente mucha congestión. La fiscalización de la mano de la educación no sería la solución para esto. Correcto, por ahí también va, ¿no? Es decir, mayor educación, y por eso desde la Asociación Automotriz, por ejemplo, nosotros estamos proponiendo y conversando con diferentes entidades del gobierno en la creación de una Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, ¿no? Como sí se da en otros países o en otros países del mundo y de la región, incluso en Chile, por ejemplo, ¿no? Esta agencia es la que se encarga justamente de temas de educación vial y seguridad vial y el tema de la fiscalización. Eso también es un tema que impacta en el país. Ahora,
la congestión no solamente está generando estos costos de horas hombre perdidas o el sobreuso de los combustibles, ahora con precios tan elevados. ¿Cuánto pierde una persona promedio al día por viajar en transporte público en la ciudad de Lima? Mira, según la Fundación Transitemos, el 38% de la población en Lima pierde más o menos 1 hora y media por el tema del tráfico. Es bastante. Y más o menos también de acuerdo a la Fundación Transitemos, 1/3 de galón adicional se usa en un vehículo justamente también por la congestión. O sea, a día de hoy, por congestión pierdo 8 soles solamente por congestión. Correcto. Entonces, y no solamente eso, hay otros problemas que de alguna manera, externalidades negativas que derivan de la congestión. Por ejemplo, los temas de la contaminación, ¿no? Lima es una de las ciudades con mayores niveles de contaminación, incluso por encima de ciudades como Santiago, Ciudad de México, Bogotá. Y eso genera enfermedades respiratorias, cardiovasculares. Aparte hay un gasto de parte del Estado para justamente afrontar este tipo de enfermedades y adicionalmente pérdida de productividad por las personas que se enferman o mueren justamente por temas cardiovasculares o respiratorios. Adicionalmente, pierdes competitividad y productividad por los niveles de accidentes que existen en el país, ¿no? Hay 204 más o menos accidentes de tránsito por día en el país. 8 personas mueren, de acuerdo a cifras de la Policía Nacional del Perú, al 2021, 8 muertos por día por accidentes de tránsito, más de 130 heridos por día por accidentes de tránsito, ¿no? Y eso, de alguna manera, tiene que ver con la congestión, porque los vehículos obsoletos se malogran en las vías, generan congestión y generan accidentes, ¿no? Uno tiene la sensación de que nos sobran autoridades y nos sobran instituciones. Tenemos Sutran, tenemos SATU, tenemos municipios, tenemos una serie de organismos fiscalizadores, pero que ninguno funciona porque a la mañana siguiente vemos otra vez la combi pirata, el taxi colectivo destartalado, que dan vueltas por la ciudad y no sucede absolutamente nada, no pagan multas. Correcto, ¿no? Entonces lo que se necesita acá es decisión política, básicamente, ¿no? Decisión política y de ver experiencias exitosas que se han dado en otros países de la región. Como le comenté, ¿no? Una Agencia Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y un centro de control y gestión del tráfico para Lima Metropolitana. Es lo que hemos visto que funciona en ciudades con mayores niveles de vehículos por habitante en las ciudades, ¿no? Vuelvo a lo mismo, instituciones creo que nos sobran, pero las sanciones no se aplican, nadie paga las multas. Tú ves, cuando cae uno de estos choferes de combi pirata, ¿cuántas sanciones tiene la combi? 10, 20, 25, graves, muy graves. Entonces, no pagan las multas, no se detiene el vehículo, no se inmoviliza la unidad. Es como si nada pasara. Bueno, no va a pasar nada, póngame una papeleta más, señor policía, me voy y no pasa nada. Se necesita, pues, una entidad correcta que de alguna manera tenga las funciones bien determinadas, ¿no? Y como te dije, ¿no? Hay que ver las experiencias en otros países de entidades que sí han funcionado, de organismos que sí han funcionado, y eso es lo que necesita Lima, ¿no? Y el país. Es decir, hay que crear una correcta entidad u organismo que se encargue de ese problema que agobia a todos los peruanos. Ahora, con el tema del alza del combustible, con este tema de la congestión que además genera un consumo mayor, el premier Aníbal Torres sale y dice: convierte tu vehículo a GNV y ahorra desde 15 a 25 soles por galón, y de GLP a GNV y ahorra 5 soles por galón. ¿Es tan fácil como decir, anda, cambia tu sistema? No es tan fácil. No es tan fácil porque hay algunos vehículos que no se pueden convertir a GNV y a GLP. Por ejemplo, los vehículos a diésel no pueden tener esa conversión, ¿no? Y aparte hay un monto que hay que invertir para llevar adelante esa inversión. Entonces acá lo que se necesita es el apoyo del gobierno decidido en el apoyo al GNV o la electromovilidad, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que falta. ¿Y hay subsidios? ¿Hay bono? ¿Hay algún sistema público que permita que la gente convierta sus vehículos sin pagar fortunas? Ahora estábamos viendo un informe, 4.000, 4.300, 5.000 soles vale la conversión de gasolina a GNV. ¿Hay algún mecanismo del Estado que permita que la gente convierta, que incentiva que la gente convierta su vehículo?
Sí hay mecanismos del Estado, lo que falta es que se den a conocer estos mecanismos que están a disposición. Claro, no son suficientes para justamente la cantidad de vehículos que existen y que podrían tener esta opción de convertir a su vehículo a GNV, ¿no? Pero sí existen opciones que ¿Cuáles, el por Estado ejemplo? mismo fomenta, pero lo que te digo es que falta el conocimiento. Ahora, eso es en cuanto a GNV, pero en cuanto a electromovilidad, por ejemplo, si uno quiere adquirir un vehículo híbrido o eléctrico y que eso signifique justamente evitar el uso de combustibles fósiles, para ese sector no hay absolutamente nada, ¿no? Es Mientras que, que en pero otros países, por ejemplo, en Colombia, si uno quiere adquirir un vehículo electrificado, existen, por ejemplo, incentivos, por ejemplo, en el IGB, no se paga el IGB, el impuesto al patrimonio vehicular tampoco lo tiene, y eso pues incentiva la compra de uno de estos vehículos que justamente evitan el mayor uso de combustibles, ¿no? ahora, hay Combustibles programas, fósiles. estaba viendo acá en la página del gobierno, hay un programa Ahorro GNB que permite la conversión, pero eso no es masivo, digamos, está dirigido a un grupo de la sociedad, a taxistas Correcto. básicamente, que tienen que llenar el tanque todos los días y a través de eso van pagando el tanque, el sistema de GNB. Correcto, ¿no? Como tú lo indicas, ¿no? Hay programas que lanza el Estado, pero no son masivos y tampoco pues, es de conocimiento de gran parte de la población, ¿no? Existen programas focalizados, pero no masivos. Entonces, si se quiere impulsar el GNB, pues tienen que estos programas extenderse a un mayor porcentaje de la población y que todos tengan acceso a estos programas de beneficio y de subsidio, ¿no? Porque como tú dices, ¿no? La conversión a GNB no involucra un costo bajo, es un costo elevado y después de la pandemia muchos peruanos pues han sido golpeados por esta coyuntura, han perdido sus puestos de trabajo o han encontrado un trabajo pero con menores ingresos. Entonces los bolsillos están Necesitas, golpeados. yo hacía una proyección más o menos, necesitas entre 20 y 25 tanqueadas para que el valor de la conversión sea asumida por el usuario. Digamos, un usuario que tiene gasolina, que usa un tanque a la semana, necesita llenar 20 o 25 tanques más o menos para cubrir el monto de lo que cuesta el sistema GNB y no todos tienen acceso a ese dinero inmediatamente. Correcto, ¿no? Es decir, no todos tienen el acceso justamente a ese monto de dinero, menos en la coyuntura actual de pospandemia, ¿no? Entonces, ahí el apoyo del gobierno tiene que ser un apoyo decidido. Si es que el Premier ha indicado ello, pues tiene que venir acompañado de medidas de apoyo, de subsidio a la población para poder hacer ese cambio, ¿no? Esto es como cambia tu dieta, deja el pollo, come pescado. Alberto Morizaki, gerente de estudios económicos de la Asociación Automotriz del Perú, gracias por su participación esta mañana en Canal N. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Estábamos viendo entonces la problemática del combustible en nuestro país. Sigue subiendo la gasolina y no tiene cuándo parar. Además, sumado a esto, la congestión vehicular. Vamos a